7:41 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Muchísimas gracias a todas las personas que se van sumando a esta hora a nuestra transmisión. Para nadie es un secreto que muchas familias en Venezuela pueden enfrentar los desafíos económicos del país gracias a las remesas que envían sus familiares desde el exterior. Para abordar este tema, tenemos con nosotros el día de hoy al economista Aarón Olmos. Aarón, gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Si te parece, me gustaría que compartieras con la audiencia la comparación de cómo estuvieron las remesas en el año 2022 y cuáles son las proyecciones para este año. Mira, desde el año 2016, cuando uno revisa la balanza de pagos venezolana por datos del Banco Central, podemos ver en la cuenta corriente, en lo que es la cuenta de transferencia, un incremento, ¿no? El detalle de la remesa no lo podemos ver allí, pero efectivamente desde el 2016 ya para Venezuela es una realidad que como muchos países de América Central, pues dependen un porcentaje interesante de las remesas. Tenemos más de 7 millones de connacionales fuera del territorio y todos ellos esperan y desean poder mejorar las condiciones de vida de sus familiares enviando cierta cantidad de dinero mensual, ¿no? Una cantidad de dinero que sí, efectivamente se ha ido incrementando nominalmente, pero que realmente no representa lo mismo, porque la inflación del país y la inflación de los países de origen, que hay que recordar que también la economía está siendo afectada a nivel general, está afectando el poder de compra de estas cantidades que todos los meses los venezolanos le envían a sus familiares, ¿no? Una encuesta de Encovi decía que la actividad laboral de Venezuela es la más baja de todos los países de la región. La ubican en un 54% actualmente. Quisiera que nos compartieras esa información. ¿Esto es cierto? ¿Qué tanta cantidad de gente depende de las remesas? Mira, en la realidad laboral venezolana a nivel de mercado general, para nadie es un misterio que muchas personas se dedican a la actividad informal, ¿no? Inclusive dentro de la formalidad del empleo, los salarios son precarios, lo que obligan a las personas a la generación de ingresos adicionales, o pena de estos ingresos que pueden venir por parte de familiares en el exterior. Entonces, efectivamente, el poder de compra del salario, la estabilidad formal dentro de una empresa se ven afectados precisamente por la propia situación económica, ¿no? Y es allí donde estos datos de la encuesta de condiciones de vida en COVID son importantes, sobre todo cuando se señala una distancia entre el que más gana y el que menos gana en Venezuela de 70 veces, por ejemplo. Aarón, me gustaría que compartieras con la audiencia cómo ha impactado la inflación mundial, todas estas remesas, porque como tú bien lo señalas, no solamente se ha visto afectada la gente en Venezuela, sino también los venezolanos que están trabajando alrededor del mundo y que no les alcanza el sueldo producto de la inflación en esos países. Sí, bueno, por datos del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, en sus más recientes informes, ¿no? Al actualizar la situación global, nos hablan pues de que todavía no hemos visto lo peor de la crisis, ¿no? Ellos lo señalan así, ¿no? El jefe de la actividad económica, Pierre Olivier, cuando habla en este informe, habla de que, bueno, efectivamente todavía no lo hemos visto todo. ¿Y por qué dice esto? Porque si bien de alguna manera la actividad económica se ha ralentizado en términos generales, cada país evidentemente lo vive de una manera distinta, pero lo que sí es cierto es que tenemos una crisis todavía vinculada con el poder de compra de las monedas a nivel general. ¿Esto qué significa? Que en los países donde generalmente los venezolanos han llegado a ubicarse y están generando ingresos para poder mantenerse ellos en estos territorios, poder mantener a sus familias en parte desde sus ubicaciones, bueno, también esos ingresos están siendo afectados, más allá de que el salario mínimo, la cantidad de dinero que estén recibiendo por hora o por una jornada laboral promedio, sea suficiente en algunos casos para la gran mayoría para mantenerse, bueno, efectivamente las economías de esos países también se ven afectadas por la propia inflación, nunca como la inflación venezolana, pero efectivamente cuando tú ves las estadísticas, un venezolano puede estar enviando entre el 25% o un tercio de lo que ganan sus familias en Venezuela, que cuando ese dinero llega a Venezuela y se transforma en la moneda de curso legal o en la moneda en la que se vaya a utilizar, sigue siendo insuficiente para la cobertura de las necesidades. Entiendo. Aarón, tenemos un venezolano que está en Chile. Vamos a conocer qué tan difícil se le hace enviar remesas para Venezuela. Voy a comentarles un poco lo que ha sido vivir en el extranjero, estoy viviendo en Chile,
desde hace 5 años, la cual les envío dinero a mi papá y a mi mamá. Desde entonces, desde el inicio, siempre le envié. Comencé con alrededor de 20.000 pesos. Le alcanzaba para sus medicamentos y para alimentación. Progresivamente fue aumentando la cantidad de dinero y hasta el punto de que ya hoy en día son 100.000 pesos y no le alcanza para completo, para medicamentos y para alimentos. Em, Al transcurrir del tiempo, cada vez es menos lo que puede alcanzar el dinero allá, de aquí, enviándolo de acá para allá. Esto es un poquito de la historia de las personas que vivimos fuera, enviando remesas. Bueno, era el testimonio de una venezolana que nos explica su testimonio, lo difícil que puede ser en Chile mantenerse y enviarle dinero a su familia. ¿Qué ha pasado aquí, Aarón? Bueno, ha pasado que a nivel del tipo de cambio, cualquier esfuerzo medido en moneda, bajo la figura de las remesas cuando llega al país, dada la propia distorsión que tenemos en Venezuela, monetaria y cambiaria, hace que cada vez este esfuerzo represente menos, ¿no?, en poder de compra. ¿Qué está pasando en el país? En Venezuela tenemos una liquidez que creció 327% en 2022, en lo que va de 2023 más del 50%. Tenemos una inflación de 398% interanual por datos del Banco Central y 121% acumulado por datos del Banco Central, que te hacen ver que efectivamente pues el poder de compra del bolívar se va extinguiendo. Y si a esto le sumas que el hecho de tener divisas en Venezuela tampoco es garantía, porque la velocidad a la cual las divisas están perdiendo poder de compra también es bien acelerado, ¿no? Esto quiere decir que en Venezuela ni tener divisas, bien sea euros, bien sea dólares, te salva el efecto de la pérdida del poder de compra, y mucho menos tener bolívares, porque efectivamente la economía no se está reactivando en términos de darle otra vez valor a la moneda. Entonces el esfuerzo que tiene que hacer el familiar en el exterior tiene que ser mayor. De hecho, este relato, la muchacha dice que se multiplicó por 5, ¿no?, su capacidad. Y cuando vemos el tipo de cambio venezolano, efectivamente a esta fecha, ¿verdad?, básicamente teníamos un dólar de 6 bolívares y eso se ha multiplicado por 5. Estamos ya sobre 32 bolívares por dólar, ¿no? Entonces, efectivamente, vemos que el poder de compra, tanto de la divisa como del bolívar principalmente, se pierde a gran velocidad. Claro, y eso ha generado mucha frustración de parte y parte, tanto de las familias de Venezuela que no les alcanza el dinero, como de las personas que hacen esfuerzos increíbles para ayudar justamente a sus seres queridos desde el exterior y que ven que ya no les alcanza. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de las proyecciones, qué se espera para lo que resta del año. Bueno, fíjate, en el caso venezolano, a estas alturas, ya después de un primer semestre, donde la actividad económica venezolana, por datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, habla de una contracción del 7%, una inflación que, como acabamos de decir, por datos del Banco Central, al mes de julio se encuentra en 398 interanual y 121 acumulado. Bueno, las proyecciones no son nada positivas al cierre del ejercicio económico 2023, ¿no?, porque realmente no se está haciendo nada en términos de política económica para contrarrestar estos efectos, ¿no? Eso te quiere decir que cualquier esfuerzo que pueda tener algún venezolano tenga que convertirse en mayor cantidad de dinero para poder quizás equiparar lo mismo que hace unos años podía tener un poder de compra de, como decía bien la muchacha en el video, ¿no?, de 20.000 pesos. Bueno, ya de alguna manera son 100.000 lo que les están mandando y ni siquiera es suficiente. Bueno, quizás el esfuerzo tiene que multiplicarse. Eso exige al venezolano en el extranjero esforzarse más. Si tenía un trabajo, tiene dos. Si tenía dos, ahora inclusive generar ingresos por otras vías, para tratar de ayudar en ese ingreso familiar de los venezolanos, porque no es que en Venezuela quizás el familiar no esté trabajando, está trabajando, pero lo que consigue es insuficiente. Se suma a esta cantidad de ingresos que se genera en el hogar, esto que viene de fuera. En algunos casos representa más del 80%, en otros casos quizás la mitad, pero sigue siendo insuficiente dada la gran distorsión que hay en Venezuela. Entonces, a nivel de los connacionales que están en el extranjero, el esfuerzo tendría que ser mayor, y efectivamente en Venezuela, en los hogares,
que los vieron partir, el esfuerzo también tiene que ser mayor en generar un mayor flujo de dinero, principalmente en divisas, para poder mantener más o menos el mismo estilo de vida. Sí, para las personas que nos están viendo, nos pueden escribir su testimonio a través de nuestro canal de YouTube. Yo estoy muy atenta para compartirlos durante la entrevista. Aarón, como economista, ¿qué consejo le puedes dar, por ejemplo, a un venezolano que está en el exterior, que necesita cubrir sus cuentas internas y que también quiere ayudar a su familia? ¿Qué pueden hacer? Bueno, primero, evidentemente, garantizar los flujos de efectivo suficientes para mantener los equilibrios propios, ¿no? En el exterior, eso es importante, porque no le servimos de mucho a nadie, ni para Sí. nosotros mismos, ni para nuestros familiares, si nosotros estamos poniendo en peligro nuestra estabilidad económica y financiera, ¿no? Eso es en principio, ¿no? Mucha comunicación, mucha transparencia con los familiares, haciéndole entender las realidades de los espacios donde se encuentran. No es la panacea estar en el extranjero, no es fácil para el inmigrante mantener cierto nivel de ingresos, y efectivamente hay que ser muy transparente con esto. Y luego, a nivel del esfuerzo, tratar en lo posible de focalizar lo que se envía, aquellos rubros que son total y absolutamente prioritarios. Efectivamente, generalmente siempre es alimentación y medicinas para nuestros padres o para nuestros abuelos. Pero bueno, tratar de priorizar eso hacia lo que realmente es necesario, ¿no? Y tener mucha comunicación de cuál es el ingreso total que se está logrando en el hogar, con lo que se envía más lo que se genera dentro del hogar, y tener más o menos un estimado de hasta dónde se puede llegar. Sí, conozco casos, por ejemplo, de personas que han dejado de comprar sus medicamentos ante enfermedades importantes para poder enviar a su familia en Venezuela y han perdido la salud en ese proceso. Y si no tenemos salud, definitivamente no podemos producir. Es así. Sí, quisiera que nos hablaras qué significa para el país esa entrada de remesas. Mira, bueno, Venezuela no era una nación que se caracterizara por que parte de sus ingresos al PIB fuesen por parte de las remesas, ¿no? En los últimos años ya se han convertido en un 5% del PIB, este flujo de dinero que viene del extranjero. Pero bueno, si lo vemos desde cierto punto de vista, 7 millones de venezolanos, de 32 teóricos que maneja el Instituto Nacional de Estadística, no es cualquier cosa, ¿no? Tenemos una parte de la población diseminada por el planeta, tratando efectivamente de volver a encauzar sus vidas, pero sin dejar atrás la conexión con sus familiares que han dejado en el país, ¿no? Y efectivamente esto para Venezuela representa muchas cosas, no solamente desde el punto de vista de ese 5% que te comento del PIB, sino desde el punto de vista también de la gran cantidad de venezolanos que efectivamente están tratando de mantener y rearmar esta vida que llevaban en el país, pues en otras ubicaciones, bueno, con todas las implicaciones que tiene esto de conformación de nuevos núcleos familiares, sumarse a fuerza de trabajo en el extranjero, sumarse al PIB de otros países, retomando en consideración que muchos venezolanos que están en el extranjero, bueno, tomando en consideración también las oleadas, ¿no? de venezolanos que fueron saliendo, muchos con alto nivel de formación, cuarto nivel, quinto nivel, profesionales, técnicos que, bueno, efectivamente están sumando valor a otras ubicaciones, bueno, por las situaciones que ya conocemos en Venezuela. Sí, Aaron, también escuchamos con mucha frecuencia testimonios de venezolanos que están en el país y dicen que prefieren no salir a las calles a trabajar porque pagan tan poco que lo que gastan en gasolina y la dinámica de ir a un sitio a cumplir un horario es mayor a lo que verdaderamente reciben. ¿Cuál es la oferta laboral en Venezuela en este momento si pudiésemos hablar de si existen o no oportunidades reales de trabajo? Mira, el principal empleador en Venezuela es el sector público, ¿no? Y eso lo entendemos por la gran cantidad de entes a nivel de la administración pública centralizada y descentralizada, de empresas del Estado, que se comenzaron a crear de 10 años a la fecha, y la desaparición de un gran grupo de empresas nacionales y extranjeras en la parte industrial, comercial, de servicio y transporte, ¿no? Efectivamente, los salarios en Venezuela, para nadie es un misterio, que es uno de los que poco poder de compra tiene, por debajo de $4 mensuales al tipo de cambio de hoy, es el salario mínimo. Efectivamente, prácticamente en Venezuela nadie gana el salario mínimo, pero lo que se gana más los complementos no es suficiente para, como tú bien lo acabas de comentar, costear transporte, costear alimentación fuera de casa, y efectivamente, quien tiene su vehículo, gastos de mantenimiento, gasolina, reparaciones mayores o menores,
que hacen que para muchas personas tenga más sentido o movilizarse en transporte público o movilizarse en transporte subterráneo, o incluso grupos de personas que se ponen de acuerdo y se van turnando, tipo carpool, ¿no? O sea, Sí. tú te vas el lunes y nos recoges a todos y así, más o menos para tratar en lo posible de economizar, porque efectivamente el costo del transporte, el costo del mantenimiento de los vehículos, el costo de la manutención en la calle tiende a ser bastante elevado cuando tú lo ves, ¿no? Como el drama de un profesor universitario, por ejemplo, que Sí. paga más en estacionamiento que lo que la universidad le paga por las horas de clase, ¿no? O sea, esas distorsiones son las que generalmente vemos en Venezuela y tenemos un sector privado que cada vez más trata de remunerar a sus trabajadores por la vía de las bonificaciones y los complementos en moneda extranjera, pero cada día se hace más complejo para las empresas privadas el poderse mantener, bueno, por la propia situación económica del país y la gran voracidad fiscal que hay. Empresas que son incapaces de poder incluso poder pagar su nómina correctamente y pagar sus impuestos, ¿no? Que son dos elementos fundamentales para mantener en equilibrio. Una organización se hace más cuesta arriba todos los días, entonces vemos cómo incluso en algunas ubicaciones de empresas privadas principalmente, se está tratando de estructurar una nueva visión de los costos, de los gastos para el mantenimiento de los equilibrios antes de tocar la nómina y decidir sobre quizás algunos trabajadores de la propia organización. Por lo general se quedan en Venezuela los padres. ¿Cuánto crees tú que se necesite, por ejemplo, para mantener un papá, una mamá, sus gastos en Venezuela? Mira, más de $500, ¿no? De hecho, la canasta básica del Senda recientemente publicada hablaba de $511, $520 promedio. Esos son gastos básicos fundamentales. Entonces, si partimos de esa cifra, dependiendo de las características que tengan los padres, los abuelos en el hogar, si tenemos un papá con una enfermedad crónica que requiere un medicamento que tiende a subir su precio, pero siempre hay que comprarlo, que tiene unas consultas médicas mensuales cuyos precios pueden ser entre 60 hasta $100 por consulta médica, sin incluir los medicamentos, sin incluir pruebas de laboratorio, sin incluir exámenes especiales. Bueno, podemos ver que ese presupuesto todos los meses puede ir creciendo, ¿no? Hablamos de 500 en principio, pero podemos estar hablando de 800, 600, 1000 incluso en algunos casos. Entonces, el poder sustentar estas cifras, estos montos se hace cada vez más cuesta arriba y precisamente por eso entendemos que lo que se envía desde el extranjero tiende a quedarse corto porque los precios en Venezuela siguen creciendo y principalmente en moneda extranjera. Así es, vamos a compartir contigo, si te parece, el comentario de algunos televidentes en relación con esta entrevista. Por ejemplo, Darío Moreno nos dice así: muy buenos días. La realidad en nuestro país es que todos los días el poder adquisitivo es menor, sobre todo en alimentos y medicinas. ¿Cuáles son las prioridades de los venezolanos normalmente? ¿Qué es lo que hace con esas remesas? Bueno, el tope de las necesidades a nivel de jerarquía en los hogares son esas dos principales variables o rubros, ¿no? Alimentos, efectivamente, y medicina, ¿no? Incluso hemos comenzado a ver una morosidad interesante que se ha manifestado a nivel de condominios, por ejemplo, ¿no? Personas que Sí. están ralentizando o dejando atrás el pago de algunas cuotas de condominio en los edificios de mantenimiento porque están priorizando alimentación que efectivamente tiene lógica y es coherente y las medicinas para los familiares y para ellos mismos, ¿no? Porque si no tenemos salud, no tenemos nada, ¿no? Como decíamos hace un rato. Pero efectivamente aquí también está educación. Recordemos que estamos ahorita precisamente en tiempos de vacaciones escolares de nuestros niños en Venezuela, para los diferentes niveles. Viene entonces el tema de la inscripción de los niños en el colegio, la compra de los útiles escolares, la compra, la inscripción y los útiles efectivamente, la reinserción pues y el inicio de las actividades académicas a nivel general, y eso efectivamente es un flujo de dinero adicional que hay que tomar en consideración. Entonces tienes alimentación, tienes salud, tienes educación, tienes transporte, tienes comunicaciones, que para nosotros en Venezuela es un rubro que siempre es importante y siempre, independientemente del aumento de las tarifas de las empresas de telefonía, de los servicios de Internet, siempre se paga porque mayormente la actividad del hogar gira en torno a Internet. Y bueno, pues los servicios de Internet, más calidad y menos calidad en las ubicaciones donde estén las personas, empresas públicas o empresas privadas, efectivamente es algo que siempre se está tomando en consideración. ¿Cómo esta dificultad para poder enviar remesas a Venezuela y también la capacidad de maniobrar que tienen los venezolanos para estirar ese presupuesto, esas remesas, ha propiciado que de pronto en Venezuela se den todos estos negocios, emprendimientos, la gente busca un plan B y hasta el Z
para poder incrementar sus ingresos? Bueno, tú lo dices bien, ¿no? De hecho, la precariedad del salario, porque no hay salario bueno en Venezuela, dado los niveles de incremento de precios que se están dando en el país, principalmente en moneda extranjera, como decimos, obliga al venezolano, invita al venezolano a buscar opciones adicionales. Opciones adicionales que luego de la pandemia para muchos son muy transparentes porque, bueno, muchos nos acostumbramos a trabajar online, ¿no? Entonces, Ajá, bueno, tenemos cierto. venezolanos que tienen una jornada laboral de 8 horas, pero luego quizás van a una universidad de clase. Tenemos venezolanos que los fines de semana de repente están dando cursos, conferencias o se están formando para luego generar actividades de fin de semana o generar actividades en el hogar bajo la vía de las empresas familiares, pequeños emprendimientos. Y eso es algo que vemos principalmente que ha comenzado a crecer a través de bueno, la propia crisis económica y principalmente, bueno, vemos estos pequeños negocios que intentan consolidar un ingreso adicional que permita a las personas mantener los equilibrios en el hogar. Sin embargo, la propia situación económica atenta contra esta visión emprendedora de muchos venezolanos porque efectivamente la depresión que hay, que es un poco un tanto distorsionado, ¿no? Porque vemos cosas muy particulares en Venezuela. Por un lado, personas tratando de generar ingresos adicionales porque no alcanza, pero por otro lado vemos de repente eventos, espectáculos con unos precios terriblemente altos de una entrada de un ticket para un evento. Bueno, pues de alguna manera esos eventos se llenan. Y tú dices, bueno, ¿y qué está pasando acá, no? Por un lado hay una precariedad para la adquisición de los productos de primera necesidad, pero de repente viene un artista y se llena un espacio, ¿no? En esta Venezuela distorsionada y a veces hasta incoherente en algunas cosas, vemos cómo las personas tratan en lo posible de mantener sus niveles de vida e ingreso, bueno, generando estas alternativas, ¿no? De cualquier tipo, pequeños negocios, actividades online, los que tienen agregación de valor, tratan de irse por la vía de la consultoría, por la vía de la orientación dentro de Venezuela y hacia el exterior, que es lo otro, ¿no? Que muchos venezolanos entonces se han especializado a través de estas plataformas digitales a ofrecer sus servicios bajo la vía internacional en plataformas, bueno, ya sea orientando temas de contabilidad, presupuesto, redacción de notas, clases, ¿no? O sea, de alguna manera creo que el venezolano ha terminado de entender que más allá de la crisis tenemos herramientas y capacidades para poder explotar más allá de esa zona de confort en la que posiblemente quizás algunos se puedan encontrar dentro del sector público o privado y han descubierto posibilidades más allá que solamente en una situación de crisis podían aflorar. Así es, mejor explicado, imposible. Me encanta lo que nos escriben nuestros seguidores. Miren este planteamiento de Rafael Soto. Dice, enviar dinero a Venezuela es de verdad un dolor de cabeza para el que está afuera, dado que también en el exterior los incrementos económicos del país donde uno se encuentra afectan la disponibilidad para enviar. Y eso refleja un poco lo que hablábamos anteriormente de ese sentimiento de frustración, de cómo ayudo a mi familia si no tengo ni siquiera cómo yo cubrir mis gastos en este país. Es así, es así. Bueno, y esa sensación de frustración, bueno, es complicado poderlo cubrir porque en definitiva tú quieres colaborar y quieres ayudar, ¿no? Precisamente por eso lo decíamos anteriormente, ¿no? El tema de mantenernos en contacto, tener mucha transparencia, saber efectivamente hacia dónde están estos dineros, porque puede llegar a ocurrir que a veces el familiar pues simplemente envía y no sabe dónde se está aplicando esto, ¿no? Y lo importante es saber efectivamente hacia dónde va. Tenemos un hermano, un primo, un tío que está afuera, están ayudando a la familia. Bueno, ¿qué es necesario? ¿Qué hace falta? ¿De qué te puedes encargar tú? ¿De qué me puedo encargar yo? Son 3, 4, 5 hermanos que están todos fuera. Bueno, vamos a ver de qué se encarga cada uno en función de cada situación. Imagínate, por ejemplo, el caso de algún venezolano que después de algunos años en Chile, en Colombia, en Perú, Ecuador, bueno, está creando una nueva familia, se acaba de casar, tiene un niño recién nacido, más bien tiene en su ubicación gastos que enfrentar, bueno, pues, ¿qué cantidad puede enviar, no? Entonces, bueno, efectivamente allí es donde tenemos que ponderar y ahí la transparencia, la comunicación es muy importante, saber hacia dónde podemos ubicar esto, ¿no? Lo otro es, evidentemente, la idea de que pensamos en la remesa solamente como un elemento vía gasto, ¿no? Para que sea totalmente consumido en el hogar y se extinga, ¿no? Luego de que esto es aplicado por los padres o familiares. Pero también está la idea de cómo parte de esa remesa puede invertirse en algunas actividades, ¿no? Aquí en Venezuela o fuera.
Mira, buen punto por ese dicho que dice, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Es importante hablar de cómo también se puede utilizar ese dinero para ponerlo a producir y no generar ese sentido de dependencia hacia ese familiar que está afuera enviando la remesa. Quisiera que nos hablaras acerca de eso. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como economista para poner a producir ese dinero? Mira, en principio lo que hablábamos, ¿no? Que hay muchas personas que están generando actividades adicionales bajo la vía del emprendimiento, pequeños negocios informales, en principio, que se pueden estar nutriendo a nivel de capital, pues de un porcentaje de ese remanente que va quedando en los casos que quede de algunos hogares, de eso que envían, ¿no? Nuestros familiares. Y esto de alguna manera también hay que entenderlo, no solamente es la dependencia del familiar que está en el extranjero, es tratar también de que si en algún momento tú puedes lograr cierto nivel de estabilidad, hacerle saber a ese familiar que, bueno, mira, ya quizás el monto que me estás enviando da la situación. Si en un principio era insuficiente, mira, en parte de ese dinero yo lo apliqué para hacer estas actividades y ahora lo que me estás enviando, bueno, mira, está bien, no te preocupes más, quizás de repente esa cifra está bien, yo estoy también por esta vía generando ingresos y eso es importante porque básicamente siempre se ha entendido la lógica de la remesa como un dinero que se envía para extinguirlo totalmente. Pero también las personas que son las receptoras de estos dineros pueden, dentro de la situación económica que tenemos, bueno, tratar de ver qué otras cosas podemos hacer. Si bien está complicado, no es imposible, ¿no? Porque de hecho muchas personas, como bien lo decíamos, están generando otras actividades, bien sea un arte, un oficio, bien sea actividades adicionales vinculadas con su nivel de formación o algo que inclusive que no tenga nada que ver con nosotros que ha aflorado precisamente acá. Hay opciones en Venezuela, muy pocas, pero sí las hay, de colocación de ese dinero, por lo menos en bolívares, ¿no? Por lo menos el tema de colocar parte de un remanente que quede de estas orientaciones, quizás dentro del sistema de la bolsa de valores, que en bolívares, a veces, no siempre, en bolívares, pueden ganar incluso a nivel de rendimiento la inflación del mes. La inflación del mes de julio fue 6%, ya con una colocación que puede estar sobre el 6%, 7 u 8, a nivel de rendimiento, pudiésemos decir que en bolívares hay un flujo que se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Entonces también es un poco el hecho de entender esto de una manera distinta, para que la presión sobre ese familiar, ese hermano, ese hijo que está en el extranjero, no sea siempre tanta, y no solamente sea Claro. ese dolor de cabeza, sino ese peso, esa frustración de que algunas personas dicen, bueno, pero es que me siento mal porque quizás estoy teniendo un buen nivel de vida aquí, pero no tanto en mi familia allá. Aarón, me gustaría que despidiéramos con este comentario que nos escribe Rafael Soto. Dice, en la medida en que uno se va sentando más en el país que lo acogió al emigrar, se hace más difícil el envío de remesas a Venezuela. Me gustaría que cerraras con un mensaje final porque a veces se cree que es una exigencia lo que debe hacer ese familiar que decidió emigrar. Quisiera que cerraras con un mensaje. Bueno, en principio hay que entender que tenemos familias fragmentadas en Venezuela, ¿no? Muchas de nuestras familias no quisieran estar en la situación en la que se encuentran ahorita, ¿no? Y por diferentes razones económicas, políticas, sociales, de oportunidades, cualquiera que ésta sea, muchas familias están diseminadas por el globo terráqueo, ¿no? Entonces, para los familiares que están acá en el país, entender que si bien se está percibiendo una ayuda del extranjero, de un hijo, de un sobrino, de un ahijado, de un tío, cualquiera que sea este nexo que tenemos, no tiene por qué convertirse en el muy largo plazo en esa exigencia histórica, ¿no? Que nunca debe fenecer. En algún momento ese familiar tiene que más bien llamar y saber cómo estamos haciendo nosotros en términos de la conversión de ese esfuerzo en algo que se autoabastezca, ¿no? Y se reproduzca, ¿no? Entonces no es tanto la idea de tener este canal a tierra solo de dependencia, es saber que eso quizás en algunos casos tendría que ser transitorio, pero un transitorio que no sea eterno, ¿no? O sea, de alguna manera muchas personas entonces asumen que es una obligación. No es que mi hijo, es que mi sobrino, ya va un momento, él también tiene ahora unos niveles de exigencia. De repente el muchacho está estudiando, de repente el muchacho se casó otra vez, tiene un segundo hijo, se cambió de trabajo. A veces ni siquiera los familiares saben los niveles de exigencia que tienen en el extranjero. Dos, tres trabajos, trabaja en la mañana en uno, trabaja en la tarde en otro y el fin de semana en otro, ¿no? Y la gente se guía un poco por lo que ve en redes sociales. Y recuerden que en redes sociales la gente coloca generalmente lo bonito, ¿no?
y no Sí, sí. necesariamente eso son las 24 horas del día. Entonces también hay que ser bastante condescendiente y entender bastante la situación de los familiares que tenemos en el extranjero, porque si bien está el deseo de que estemos bien acá, también nosotros deseamos que ellos estén bien allá. Y la idea también es el hecho de poder fortalecer ese lazo, no por dependencia económica, sino por el hecho de entender que cada quien está creando su nueva unidad familiar en otras ubicaciones y desde acá, su familia de origen, tenemos también que hacer los esfuerzos para que esa dependencia no sea eterna. Gracias, Aarón, por esta conversación. Feliz día para ti. Siempre a la orden, gran abrazo. Gran abrazo. Era Aarón Olmos, economista, hablando sobre cómo generar relaciones más allá de la dependencia económica y sobre el tema de las remesas para Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa, no se aparten, en breve estaremos de vuelta. Síganos escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, que ya estaremos compartiendo sus comentarios. Vamos a presentarles de inmediato el pronóstico del tiempo en Venezuela. Recargamos cafecito y ya volvemos con más información.